Bueno, mi nombre es Luis Buitrago. Mm, Trabajo en cultura, yo creo que sería como el término más exacto, comunicación y cultura, aunque particularmente hago fotografía. He trabajado en pintura, en medios, he trabajado mucho tiempo y ante todo he estado como comprometido con el trabajo cultural, con la sensibilidad, con la expresión, con la creación de lenguajes y de posibilidades con esos mismos lenguajes. Llevo algo más de 20 años de experiencia, casi toda aquí en Boyacá, aunque mucha obra tengo fuera de Boyacá y fuera del país, pero en particular, pues mi interés ha sido hacer una obra más que boyacense, puramente regional, entendiendo región no como la concepción de límites o el mapa político de un espacio, digámoslo así, sino más bien sobre ese principio que la tierra de uno es donde reposan sus muertos. Y todos mis muertos están aquí en Boyacá, a excepción de mi papá. Pero todos mis muertos están en Boyacá, y no solo mis muertos en términos biológicos familiares, sino en el sentido más profundo de todos mis muertos, todos los que permitieron que hasta hoy yo llegara a ser lo que soy, con toda esa carga que es el ser aquí y ahora. Esa carga significa ese mismo arraigo al espacio de donde uno es y de donde son sus muertos. Ese arraigo a un espacio que desafortunadamente, y creo que hay que decirlo así, aunque no hay que quejarse mucho, desafortunadamente es un espacio que nunca se ha mirado a sí mismo, sino es un espacio que siempre, desde hace 500 años, un poco más, se viene mirando, como diría Eduardo Galeano, en los ojos del amo, se viene mirando con los ojos del amo. Eso no nos ha permitido vernos y resignificarnos o significarnos, más bien en el sentido del contexto de la historia. Particularmente, yo no considero que yo sea tunjano, ni siquiera soy orgullosamente tunjano. Yo considero y afirmo que soy soberbiamente tunjano, porque ser tunjano es ser de un espacio de los más antiguos del mundo como asentamiento poblacional. Estamos hablando de que somos los tunjanos tan antiguos como los más antiguos. Somos tan antiguos como los egipcios. Hace 2000 años había gente acá, había gente que hacía cosas, que hacía cerámica, que tenía algunos conocimientos de metalurgia, como se pudo demostrar en los últimos hallazgos arqueológicos. Sin embargo, nuestra historia y la historia pobre que nos muestran en nuestros colegios, porque esa es otra de mis premisas, la educación embrutece, esa pobre historia que nos muestran en los colegios, nos muestran unos indígenas con una imagen bastante peyorativa. Uno de los primeros errores es que le dicen a uno que vivían medio en pelotos, y yo no me imagino cómo puede vivir un indio medio en peloto en Tunja, cuando se dice que Boyacá es un término que tiene origen indígena y que significa tierra de mantas. El prestigio de tejedores de los muiscas es reconocido en toda la historia, y no es posible que una persona que viva en clima frío, que sea un buen tejedor de mantas, viva medio en peloto. Ese es el primer tumbe que nos hacen en la historia, y es tan triste que todavía vemos en los colegios, en el 12 de octubre y en todas esas representaciones de nuestra supuesta identidad indigenista, los vemos con guayuco y con taparrabos y medio en pelotos, cuando si miramos un poco y nos detenemos un poco a mirarnos a nosotros mismos, ya sea a través de otros ojos, porque la historia se ve así, miramos cómo los cronistas describen la majestuosidad de los vestuarios, de la elaboración de los vestuarios, de las mantas, de los gorros, etc. Entonces, en ese aspecto me parece que insisto en ser orgullosamente tunjano, e insisto en reivindicar esa tunjanidad, o más que la tunjanidad como cuestión política o administrativa, territorial, estatal, más como el espacio, la tierra donde igualmente vemos como a la llegada de los españoles es la tierra donde de alguna manera se desarrolla la cultura occidental, donde nace la cultura occidental. En Tunja se pinta el primer cuadro, en Tunja se hace la primera obra arquitectónica, en Tunja se escribe el primer libro del nuevo reino de Granada, en Tunja igualmente se empiezan a hacer las primeras notas musicales de América en términos de esa llegada de Occidente, aclaro, porque anteriormente hay una riqueza cultural que me parece que es parte de lo que nos permitiría reconocernos en este espacio y en este tiempo.
reconocernos como lo que somos, como una posibilidad cultural más, no mejor, no peor, que cualquier posibilidad occidental, que tenemos un pasado culturalmente, históricamente tan rico como cualquier pasado de cualquier pueblo. Obviamente que tenemos diferencias radicales y afortunadamente se tienen tanto digamos, en el desarrollo, en la historia, como en lo que nos interesa, que es la parte cultural y el arte. Diferencias fundamentales, pues que son apenas naturales y lógicas, porque no puede pensar lo mismo una persona que vive en un país donde no hay estaciones, donde la tierra es exuberante y pródiga, no puede ni pensar ni sentir lo mismo que una persona que tiene 4 o 6 meses de hielo y frío. Eso causa una diferencia de mentalidad terrible. Pero me parece que una de las cosas que desvirtúa nuestro asumirnos en este espacio es esa idea de que tenemos que pensar como los que tienen estaciones. Entonces nos la pasamos mirando hacia Occidente porque esa es la cultura que nos marcó y la cultura que nos dominó y la cultura que sigue imponiéndose, ¿cierto? Digamos que por el poderío económico se sigue imponiendo esa cultura occidental. Sin embargo, esa cultura no la niego ni la rechazo, ¿no? Absolutamente no, que también es parte de uno. Pero también hay otras partes que ignoramos y que nos pueden permitir asumir con mayor compromiso existencial el espacio donde nos estamos desarrollando. Comprometer un poco más nuestro hacer con el ser aquí y no el ser soñando con Louvre, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Paul Getty. Andamos soñando con eso y entonces entrar a Christie's y entrar a no sé qué y nos olvidamos un poco de cuál es de pronto nuestro verdadero compromiso existencial con la expresión, con la sensibilidad, con los imaginarios, con el colectivo, con lo simbólico. Nos olvidamos de ello porque empezamos a construir imaginarios y simbolismos muy determinantes hacia Occidente, desconociendo totalmente una parte que, insisto, es muy rica cuando uno mira, por ejemplo, la calidad expresionista del trabajo tanto cerámico como de oro de los muiscas particularmente. Ve uno como esa necesidad expresiva un poco ansiosa, un poco desesperada que manejan en ese no detallar tanto la obra como vemos en la orfebrería Quimbaya, que es una obra que llega a niveles estéticos egipcios y clásicos a morir, ¿cierto? No, vemos que aquí en los muiscas hay una expresividad, un manejo totalmente expresivo de la plástica, tanto en cerámica, que aún se conserva y que aún nos causa cierto conflicto. Hay creo que un ejemplo muy claro que ha sido Otilia. Otilia es una ceramista de Ráquira que en principio nadie compraba sus obras porque eran horribles, chonetas, chagüetas, decía ella exactamente. Y sin embargo se llega a convertir en un símbolo del vestigio de ese expresionismo en la plástica que tenían los muiscas. Y por qué no vamos más atrás, hablemos de que detrás de los muiscas había gente que los llaman los antropólogos la cultura herrera, que es la gente que estoy diciendo de hace 2000 años, ¿no? En eso vemos que Otilia tiene todavía ese manejo expresionista, totalmente expresionista, compulsivo un poco, la necesidad de la expresión y de la parte mística también, por qué no decirlo, en el muisca sobre todo porque él tenía su concepción, como dicen ahora, holística de las cosas. La palabra es muy rebuscada, pero él no dividía entre lo político, lo social, lo económico, eso era todo una misma cosa, y lo mágico y lo religioso era la misma cosa, no es como nuestras divisiones tan occidentales. Para ese muisca, ese hacer, ese tunjo, tenía toda una significación mágica, estética, expresiva, una significación que en Otilia se vuelve a reivindicar y que con ciertos ojos se ve el manejo de imaginarios, se ve una tradición, se ve una historia. Sin embargo, cuando Otilia, algunas personas, algunas circunstancias la llevan a figurar en cierto nivel, entonces la gente empieza a mirar esa vaina con la curiosidad folclorista, ¿no? Pintoresca, y le cuesta mucho trabajo a cierto nivel reconocer que Otilia hacía arte. No, eso es artesanía en primer lugar porque es barro, y para casi todos los artistas la cerámica no es arte, ¿no? Aunque me parece que es lo máximo en las artes, lo que más exige corazón. Sin embargo, para mucha gente ortodoxa y de academia, no, eso no era posible que fuera arte. Sin embargo, es arte y está en galerías y en colecciones cotizadísimas, pero todo eso forma parte
de ese problema de mirar a Occidente, porque Otilia por sí sola es arte y le importa 5 si la reconocieran o no, ya murió, pero nunca le preocupó eso. Es más, cuando la pidieron que expusiera en España y que fuera, su respuesta fue: ¿y quién ve el rancho y las gallinas? Yo quiero ir por allá. Con esa concepción del mundo a ella nunca le interesó eso, ¿cierto? Pero vemos cómo la farandulizaron un poco, y entonces ya al que así no le parezca linda la obra de Otilia, vemos al típico snob que quiere tener en su sala una Otilia para presumir de boyacencismo. Ahí es donde me parece que hay unos puntos de ese boyacencismo que son muy baratos y que caen como en esos fanatismos nacionalistas que son terriblemente peligrosos, y la historia lo ha demostrado, ¿cierto? Entonces me parece que ese pintoresquismo y folclorismo con que se quiere mirar la cultura boyacense es muy nocivo, mucho más cuando vemos que la época nos tiene marcado un paso terrible entre lo que es cultura, que es una construcción colectiva, a lo que es el entertainment, que es una imposición masiva. Y eso nos lo quieren refundir, ¿no? Y ya lo han logrado, creo que muy bien, ¿no? Ya vemos que en las fiestas de pueblo, de los pueblos que antes uno iba, y era la rumba y el folclore de la gente del campo, su expresión, su cuento. Ahora no, ahora es la chica águila con la orquesta águila, con el toldo águila, y todos beben águila y el resto no tiene ninguna importancia. La artesanía igual, igual la tradición oral, todas esas cosas se vuelven como una cosa ya folclórica bonita, pero no se le da ese sentido de construcción colectiva y creación de historia, ¿cierto? Y de un saber y un conocimiento que no es que sea la octava maravilla, ni uno dicho la última Coca-Cola del desierto, sino que es tan importante como cualquier otro saber, que no es más ni menos. Entonces ahí me parece que hay una confusión, y además me parece tendenciosa e intencional. Yo siempre he dicho que a partir de la creación del Ministerio de Cultura, la inversión en cultura estatal decayó terriblemente, porque se cayó en un juego, el mismo juego del sofisma de entertainment es cultura, que empezaron a decir no entertainment, no, la metieron suave, le pusieron vaselinita y dijeron cultura de espectáculo. Entonces ahí sí, diosa Fanny Mickey pasó a ser la mayor gestora cultural de Colombia. Creo que es más una empresaria que una gestora cultural, ¿no? Pero ese tipo de propuestas se volvieron cultura, y forman parte de la cultura, pero no son la cultura, y esas propuestas avasallaron todo lo que era la manifestación del imaginario colectivo, que era, así como para usar términos de los que les gustan a los académicos, era una creación endógena, partida de la comunidad hacia afuera. En cambio vemos que el entertainment es exógeno, es una imposición del consumo y los medios hacia una comunidad, estandarizando un comportamiento, reduciendo terriblemente la diversidad, que es una de las cosas más ricas de nuestra cultura. Ahí sí podríamos hablar, y ahí sí toca decirlo con cierta tristeza, si es que algo queda.